al año con la expectativa de algún entendimiento, así sea lejano todavía de los gobiernos distrital y nacional alrededor del San Juan de Dios. Frío saludo entre el presidente Petro y el alcalde Galán, pero lo importante es lo de fondo. Ojalá haya aquí acuerdos entre el distrito y la nación. Aquí el vaso, le sugiero, Ricardo. Sí, medio lleno. Vea el vaso medio lleno. Es importante que haya interlocución. Pero sí, véalo medio lleno. Eso me parece bien que seamos optimistas. Pero es que acuérdense que el talante del presidente Petro no es un talante conciliador. Pero mire, Felipe, lo del San Juan de Dios. Si no le reconstruyen como él quiere la torre principal, la torre central del San Juan de Dios, no va a dar plata para Transmilenio. Si siguen con Transmilenio, entonces no va a dar plata para no sé qué. O sea, ojalá fuera cierto, pero es que el presidente Petro en los temas de Bogotá actúa de buena fe. Pero sí es una buena noticia. No, claro que es buena, pero en teoría. Lo del San Juan de Dios es un buen ejemplo de cómo se cruzan las competencias. El gobierno nacional interviene un sistema de salud, ¿cierto? El interventor acaba el contrato del San Juan de Dios. Interventor nacional, ¿no? El interventor. No, pero ahí no hay cruce de competencias, hay usurpación de competencias. Violación, que es distinto, Néstor. Es que eso no... hay una cosa que a mí me parece francamente escandalosa en este caso, Néstor. Usted lo dice un poquito más brusco. No, es que a mí me parece que este ejemplo es un ejemplo escandaloso. Hay otros. El de ayer, por ejemplo, con el tema del puerto de Buenaventura, que lo podemos comentar más adelante, es otra situación escandalosa de ejercicio abusivo de funciones de vigilancia y control por parte de la nación, del gobierno nacional. El gobierno nacional ha resuelto utilizar las facultades de las superintendencias de todos los sectores para ir imponiendo su criterio en cada uno de ellos. Entonces, en este caso había una controversia e incluso puede ser, le acepto que habría un cruce de competencias, pero el gobierno, para imponer su opinión, intervino y tomó la posesión y entonces dejó de haber dos partes y ahora solo hay una, porque el gobierno nacional es también distrito. Mire usted que el interventor lo que hace es dirigir una entidad que es del distrito y tomar decisiones unilaterales que ponen en riesgo el presupuesto del distrito. Eso es una cosa realmente, escandalosa. ¿Para qué sirven los alcaldes, Héctor? Volvemos a la pregunta. ¿Para qué sirven los alcaldes si estas decisiones se van a tomar desde el gobierno nacional? Esa es una pregunta que tenemos que trabajar. Pero eso tiene una solución, padre. ¿Cuál? Era lo segundo que yo iba a decir. Es que se aprobó una reforma constitucional que, si logramos sacarla adelante, pues este tipo de cosas tienen que dejar de pasar. Incluso la reunión tiene que ser innecesaria. ¿Qué hace un alcalde de Bogotá pidiendo plata para comprar unos buses? ¿O qué hace un alcalde de Bogotá pidiendo permiso para saber qué hace con un hospital que queda en el centro de la capital? Eso no tiene tiene ningún sentido. Entonces, por fortuna, se aprobó la reforma a la que se opusieron los economistas famosos de siempre. Tenemos un modelo. Y ahora lo que tiene que haber es un sistema de reparto de competencias que deje claro que estos temas son locales. Al modelo centralista que tenemos, Felipe, desde siempre, que es todo pasa por Bogotá, que es profundamente antipático, que es profundamente injusto. ¿Se acuerda de la patria boba? La discusión. Claro, pero tenemos ahora un presidente con un carácter imperial. Claro. Y entonces al centralismo se le ha juntado un presidente que cree que puede intervenir todo lo que no le gusta. Y lo ha intervenido efectivamente el sistema de salud o lo que se le ha ocurrido. Néstor, pero ya voy a contarle lo de ayer de Buenaventura, que efectivamente es muy simbólico también. Pero mire, Néstor, no se equivoque usted. Señor. El presidente Petro no va a ayudarle a Bogotá hasta que no se haga lo que él dice que quería hacer cuando fue alcalde. Es que ese es el punto. Hay una nostalgia de la alcaldía del presidente que se traduce en bloquear absolutamente todo lo que signifique el progreso de Bogotá.
pero bloquea, pero no soluciona con plata. O sea, es que aquí el patrón es el común con el San Juan de Dios. Entonces, intervienen para atravesarse con el contrato. Generan un pleito que le produce un riesgo inmenso a Bogotá, porque al terminar unilateralmente el contrato, por supuesto, el contratista en el Tribunal de Arbitramiento tiene las de ganar, porque le cambiaron las reglas de juego. Pero ahí no soluciona. Ahí vamos a perder una plata grande. Pero no soluciona el problema y no pone un peso, porque es el interventor actuando, pero con la plata de otro. En la primera línea del metro, diciendo que la primera línea es ineficiente, que la obra no va en lo que va, que hay que cambiarla, y resulta que la obra ya va en más del 45% de ejecución, con recursos hasta ahora del distrito. La ampliación de la autopista y de la Boyacá se atraviesa, está frenada, pero no solucionan. O sea, es que el punto acá es atravesarse con esa nostalgia de seguir siendo alcalde, con proyectos que no logró sacar adelante cuando fue alcalde, que tuvo 4 años, y que ahora quiere bloquear sin poner un peso para la solución. O sea, no solamente se viola la autonomía territorial, sino que adicionalmente se obstaculiza el desarrollo de Bogotá. Y yo pensé que era una buena noticia que se habían reunido anoche el alcalde y el presidente. Señor Álvaro. Obviamente hay muchas diferencias, no solo con Bogotá, sino en muchos temas, y también es obvio que en Colombia el poder presidencial es muy grande, pero el alcalde de Bogotá está dando ejemplo de cómo se pueden acercar posiciones, negociar, buscar acuerdos. Algunos no creen en eso porque solo piensan que a Petro hay que bloquearlo y denunciarlo. Bueno, tienen derecho, pero en el mundo real funcionan más las cosas que buscan acuerdos, porque hundir todo, frenar todo, pelear todo, no solo lo hace Petro, también lo hacen sus contendores. El alcalde está dando ejemplo de, en circunstancias muy difíciles políticamente, buscar acuerdos, porque sí se puede. Sí, pero es un tema de la competencia de Bogotá, es lo que le iba a decir. Para quien quiera opinar sobre la reunión del presidente Petro con el alcalde. Es un contrasentido lo que hace el presidente y su gobierno frente a lo que se aprobó en diciembre y que el presidente destacó sobre la reforma al sistema general de participaciones. Si se da autonomía a las regiones, a las alcaldías y gobernaciones a través de esas que el finanzas. Presidente no ha promulgado, ¿no, Ricardo? Bueno, entre otras, pero lo cobró el 31 de diciembre. Él lo destacó en su mensaje de Año Nuevo, como un logro de su gobierno. La reforma está pendiente de la promulgación por parte es contradictorio del presidente. Un tema con el otro es contradictorio. Otra contradicción que vemos, además de lo de Venezuela. Totalmente de acuerdo. Por eso digo que la reforma que se aprobó, pues si estuviera vigente esa reforma y ya funcionando, pues, y con las competencias definidas y los recursos reasignados, etcétera, pues esta conversación que estamos dando no la tendríamos que estar dando, y la reunión de ayer no hubiese sido necesaria. Le dije a finales del año pasado que la reforma era para deshacer todo lo que había hecho el gobierno del presidente Petro, que era el intervencionismo permanente y la aniquilación de las autonomías regionales. No solo el gobierno del presidente Petro, llevamos 30 años recentralizando, pero sí, aquí le quería decir a Álvaro que este no es un problema, a mi modo de ver, de desacuerdos, en los que hay que buscar acuerdos. Siempre es mejor los acuerdos que los desacuerdos, pero aquí no hay un problema de desacuerdos, aquí hay un problema de usurpación de competencias, y eso en un sistema, en un Estado de Derecho, pues sí es inaceptable. Que un gobierno, que el nivel nacional de un gobierno se atribuya unas competencias que no tiene, que use abusivamente las facultades de inspección, vigilancia y control que tienen las superintendencias para tomar posesión de una entidad, en este caso de naturaleza distrital, con el único fin de imponer la visión que el gobierno nacional tiene de un proyecto que es de naturaleza local según la propia Constitución, pues eso no es un problema de acuerdos y desacuerdos, sino de respeto de la Constitución y de la ley. Con el agravante, Héctor, esa red, la subred Centro Oriente, es que esa intervención la intervinieron para esto. Solamente fue para tomar la decisión del contrato del San Juan de Dios, porque no tenían ninguna cofinanciación que les permitiera hacer eso. Entonces solo lo hacen con la intervención. A mí, además de la violación a la autonomía territorial,
Y esta cosa caprichosa de desperdiciar el conocimiento técnico me parece gravísimo, porque es imponer la voluntad del presidente cuando ya hay estudios, en el caso por ejemplo del San Juan de Dios, de la Universidad Nacional, de varias universidades donde se dice esa torre se puede usar para otra cosa, pero no para hospital de alta complejidad, porque las alturas no dan para meter los equipos biomédicos. O sea, no se puede hacer una intervención quirúrgica irresponsable con los requisitos para habilitación en salud, porque no dan las alturas de los pisos de la torre. Se puede usar para otra cosa, pero entonces él no quiere. Él quiere es imponer su capricho, su voluntad y violando la autonomía territorial y despreciando el conocimiento técnico. Y porque a mí eso me parece muy grave. Bueno. Y porque tampoco esa torre tiene una estructura antisísmica, entre otras cosas, que es indispensable. Pero yo no soy amigo, Néstor, de establecer una muralla china entre las autoridades centrales y las autoridades territoriales. Esa autonomía llevada a ultranza no resuelve los problemas del país. El problema con Petro no es ese. El problema con Petro no es que concurra, porque la Constitución también, Héctor, habla de la concurrencia. Es decir, aquí no hay una muralla china entre el Estado central y los territorios. No, la Constitución habla de concurrencia de los distintos niveles de Estado para resolver problemas. El problema con Petro es que concurre para acabar. Entonces, por ejemplo, el dato que nos da para destruir... No, eso fue lo que dijo Héctor, le está diciendo lo mismo, que es usurpación de las competencias. No es usurpación de competencias a mi modo de ver, es concurso de competencias. El problema es que Petro concurre, cuando concurre es a tratar de imponer lo de él y a obstaculizar. Entonces, mire, por ejemplo, nos dicen un dato, arreglar la torre, subir las alturas de los pisos, la cosa anticipada, vale 360.000 millones de pesos. ¿Y quién los va a poner? Y entonces, ahí le dejo el estudio, mire, esto vale 360.000 millones. Entonces, Galán dice, yo pongo el pedacito, yo pongo el edificio viejo y pongo el terreno que es lo del distrito. Y está en el aire los 360.000 millones. Entonces, todo es así. Yo no estoy de acuerdo, le repito, en decir que hay una muralla china entre territorio y gobierno central. Eso no puede ser. Pero hay una concurrencia. El problema es que la concurrencia negativa de Petro le sirve a quienes argumentan la autonomía como principio máximo del Estado colombiano para poderse reforzar en una tesis que a mi modo de ver no le ayuda a resolver los problemas al país. Aurelio saca el argumento que se ha usado en Colombia durante 30 años para recentralizar, que es que por allá en el artículo 287 de la Constitución se establece que uno de los principios de ejercicio de la competencia entre los distintos niveles de gobierno es el de la concurrencia. Pero claro que esa interpretación es una interpretación equivocadísima de la Constitución y que ha sido la que se ha impuesto en estos 30 años. No es que Aurelio esté diciendo, digamos, un horror de cosa y que nadie haya dicho, no, es al contrario. Lo que dice Aurelio lo ha dicho prácticamente todo el mundo en los últimos 30 años y es la mampara con base en la cual el gobierno nacional cree tener posibilidad de meterse en todo, porque es, ¿a qué viene? A concurrir. Si vamos a concurrir a resolver problemas. Esa no es la regla de distribución de competencias que está en la Constitución. Hay unos temas que son locales y se resuelven localmente. Hay unos temas que son regionales y se resuelven regionalmente y hay unos temas que son nacionales que los resuelve la nación. En los casos en los que los temas locales o regionales no los puede resolver solo la entidad territorial, concurren o complementan los niveles superiores de gobierno. Pero ese no es el caso de Bogotá. Bogotá no necesita a la nación. Permítame terminar, Aurelio. Permítame terminar. Sí. Bogotá no necesita a la nación para desarrollar el proyecto del San Juan de Dios. Bogotá no la necesita. Bogotá lo puede hacer solo y por lo tanto no se activa el principio ni de complementariedad, ni de concurrencia, ni de coordinación. Es un tema local que debe definir el gobierno local. Tanto es así, y con esto ya termino, Aurelio, tanto es así que para que el gobierno nacional pudiera meterse, usurpó la competencia a través de la intervención de la subred. Fue tanto es así que no se podía meter, que resolvió decir, córrase usted, que es que yo voy a intervenir con mis facultades de intervención. Si eso no es una usurpación escandalosa, no conozco nada. La historia contradice a Héctor Riveros,
Porque los sistemas de transporte, por ejemplo, en Bogotá y en otras partes del país, hablando del metro de Medellín y hablando del metro de Bogotá, que, mejor dicho, tiene, Héctor, todos dos monstruos encima que han mostrado que cuando el Estado central concurre, por ejemplo, poniendo el 70% de los recursos para construir sistemas masivos de transporte, eso ha funcionado. No me venga a decir que el metro de Medellín no se pagó con el concurso nacional y el metro de Bogotá se está pagando con lo mismo, y los Transmilenios, que tanto les gusta a muchos, también fueron con plata del gobierno nacional. Bueno, es que luego el ejemplo no ha funcionado. Aurelio, los proyectos de financiación de los sistemas de transporte público legalmente están cofinanciados. Claro, ¿no? Con base en por eso el le decía, de concurrencia. todo es plata, con porque base, cuando usted dice concurrencia, claro, es que van los alcaldes a poner y los gobiernos les dan. Pero ¿qué es lo que pasa con Petro? A poner el platón a que les den la limosna. Claro, ¿y qué es lo que pasa con Petro? Perdón, ¿qué es lo que pasa con Petro? Que los gobiernos van y él les mete el capricho que a él se le ocurre de cada momento, que el metro así, que el otro allá, que lo que sea, pero no da la plata. Entonces, así es el argumento básico para validar a esto. Yo tengo mejores ejemplos que los suyos, Aurelio. Si se trata de que el gobierno, lo felicito. Si se trata de que el gobierno nacional ha puesto plata, que me contribuya a mi argumento. Maravilloso que me contribuya a mi argumento. Si se trata de que el gobierno nacional ha puesto plata en proyectos locales, pues usted puede buscar no el metro de Medellín ni los proyectos de transporte masivo de las grandes ciudades, sino que lo está haciendo incluso en caminos veredales o en placas polideportivas en barrios de las ciudades, o está haciendo plazas de mercado, o está haciendo plazas de mercado Gustavo Bolívar desde Prosperidad Social. Es que el nivel de usurpación de competencias es tan grande que nos parece normal, y que le parece normal a personas inteligentes y bien informadas como Aurelio. Es tal la distorsión a la que hemos llegado que nos parece normal. Sí, lo que pasa es que... Pero yo quiero volver sobre Héctor, el caso de Bogotá. No le dé tan duro a Aurelio, porque usted sabe que aquí tenemos un muy enrevesado, muy enredado sistema jurídico constitucional, en donde el gobierno nacional se puede meter en los gobiernos locales por todo y para todo. Usted me decía, Ricardo, el ejemplo de Buenaventura. Sí, señor. Ayer la Agencia de Licencias Ambientales se metió a cerrar un muelle, el muelle 23, por razones ambientales, y no construyen aquí la autopista norte por razones ambientales, e intervienen la red de la SUD por la razón que sea. Estamos no es la primera vez el muelle 13 que los gobiernos se meten en temas. Pero es que lo de ayer tiene un contexto, permítame, María Consuelo, decirlo, porque es que es escandaloso también, es parecido a lo de aquí. En el puerto de Buenaventura hay una discusión sobre un contrato que tiene un particular y tal. El gobierno terminó el contrato y el particular hizo lo que tiene que hacer uno en un Estado de Derecho, que es irse a un tribunal y pedir pues que le respeten sus derechos, y consiguió que el tribunal suspendiera la orden del gobierno y por lo tanto que le devolvieran el puerto. Dada esa orden judicial, el gobierno ayer decidió que porque hay unas palomas que se posan en los granos básicamente que las palomas se exportan desde ese puesto, se están le echan flores contaminan el arroz y contaminan otras cosas. ¿Cómo lo digo decentemente, Felipe? Como el vallenato, que le echan flores a las de abajo. Que las palomas están... Pero entre otras cosas... Use la palabra del presidente. Se cagan en el arroz. El presidente dijo, se ensucian en su trino. Sí, exacto, pero como eso tiene una palabra en español es se cagan, pero además, si así fuese, lo que se necesitaría es una intervención de la autoridad sanitaria, no de la autoridad ambiental. Es que es tal el nivel de abuso de las competencias de estas entidades que tienen facultades de inspección y control, insisto, que nos parece normal, Felipe, que la cagada de las palomas se vuelva un problema ambiental y no sanitario. Pido disculpas por el señor Riveros, por las palabras que se utilizan aquí, pero la verdad no encuentro el término para describirlo de otra manera. Las palomas se están cagando. Sí. Sobre los granos que importamos por Buenaventura. Y entonces, producto de eso, de que obviamente daña a los importados en ese muelle 13, se mete la ANLA, que es una cosa rarísima. Dice el presidente que es trigo, garbanzo, lentejas,
parte de los granos que importa ¿Cómo Colombia. Es posible, dice el presidente, Eso es lo que la autoridad portuaria de Buenaventura no haya observado lo que la ANLA observó? Si centenares de palomas ensuciando todos los días los granos importados en el llamado Muelle 13, trigo, garbanzo, lentejas y otros, para la alimentación de las y los colombianos. Y entonces la ANLA las mujeres embarazadas y sus bebés quedan expuestas a la toxoplasmosis. Esta enfermedad puede provocar abortos, deformaciones o muertes de bebés o mujeres en embarazo, seguramente dice el presidente. La codicia no puede estar por encima de la vida. Es un tema de salud pública de llegar a ser cierto. Tengo mis dudas de que eso sea cierto. Y entonces meten esa la ANLA. Es que es el abuso del poder permanente. Felipe, es pasarse la ley por la paja día por día y no les importa. De todo este enredo de Buenaventura, ya que nos metimos aquí, yo que lo que no entiendo, Ricardo, es ¿esos granos van al aire libre? Es decir, si las palomas están por encima del muelle, se están cagando por encima... Pues tendría que estar a granel expuestos en público los granos. Yo no estoy seguro de que eso esté pasando. Los granos, el garbanzo, las lentejas que nosotros, Felipe, nos comemos, el trigo, ¿está el aire libre totalmente desprotegido? No lo sé. Eso no hay que arreglar. ¿No tienes hilos? No, pero claro, Néstor, hay que arreglar el tema como se arregla, decir, no puede ser que una paloma, en caso de que o 100 palomas, yo no sé cuántas las que sean, estén afectando las vidas de todos los granos que nos comemos. Pero fíjese, Néstor, que estaba buscando sobre la toxoplasmosis y es causada por comer generalmente o carne cruda. Es un parásito que causa esa enfermedad, que genera daños en el cerebro, en los ojos, generalmente en la parte cognitiva, pero se produce principalmente o se contagian las personas por consumir o carne cruda o heces fecales de los gatos. Y aquí la discusión es alrededor de las palomas. Pero si usted se pone a ver, Néstor, detrás de cada una de estas cosas, detrás de cada una de estas decisiones, hay un capricho del presidente de la República. Y muchas veces esos caprichos ni siquiera tienen importancia práctica, sino son solamente simbólicas. Mire, lo del San Juan de Dios es básicamente una cosa simbólica, y es que para un sector de la izquierda tiene que haber un gran hospital público, que además debe ser ese, que simbólicamente tiene importancia, así la edificación no cumpla las condiciones, así incluso rehabilitarla constituya un riesgo para las personas que vayan a ser hospitalizadas allí, porque no tiene sismorresistencia, porque sus estructuras son muy viejas, etcétera. Es un capricho. Lo de Buenaventura es un capricho que el presidente alguna vez dijo que le iba a entregar el muelle a los pescadores, y entonces, Néstor, y esta es la razón por la cual yo no puedo son las palomas, yo sé. Aceptar la invitación. Sí, pero detrás de eso hay un capricho que el presidente alguna vez dijo que eso lo debían manejar los pescadores artesanales. Mire, Néstor, la razón por la cual yo no puedo aceptar la invitación a ver el vaso medio lleno es que yo creo que el presidente encontró en esto, en el uso y en el abuso de las instituciones que tiene a su cargo, la posibilidad de estropear, sabotear y bloquear todo. Y yo creo que eso se va a multiplicar en lo que le queda de gobierno, porque ante la incapacidad para hacer, lo único que les queda es destruir y estorbar, impedir, y poner problemas. Néstor, el señor presidente se levanta en las mañanas no pensando qué hay que construir, sino qué se puede destruir. Felipe, yo quisiera la verdad ser indulgente. El presidente tiene unas ideas políticas diferentes a las suyas. Tiene la idea. Tiene derecho a tenerlas. Lo que no tiene derecho es a imponerlas por encima de las leyes. Tiene derecho a tener una propuesta del Hospital San Juan de Dios. No tiene la competencia para desarrollarla, porque es una competencia local, pero no puede utilizar las funciones de policía para imponer su decisión. En el capricho, perdóname, María Consuelo, decir una cosa, en el capricho del puerto, a mí lo que me escandaliza es que en realidad, insisto, hay de por medio una decisión judicial. El juez decidió que el concesionario del puerto tenía derecho a seguir con él, y para saltarse la decisión judicial, en vez de cumplir el auto que es del mes de comienzos de diciembre del año pasado, entonces ahora se inventaron las palomas. No voy a decir la otra palabra. Yo simplemente quiero volver al tema de Bogotá, porque es que para explicarle a nuestra audiencia, Bogotá está dividida en 4 áreas, en 4 subredes. Se interviene la única que tiene el tema del San Juan de Dios por ese capricho nostálgico del presidente cuando fue alcalde de Bogotá, que no hizo nada, ¿no? No se hizo nada. Y
entonces, como siente que tiene una segunda oportunidad siendo presidente, entonces tiene que obstaculizar y volver a imponer su capricho. Pero cuando se ve el desempeño de las 4 subredes, Néstor, en términos de prestación de salud, que para eso son las subredes, para prestar servicios de salud a la población, las 3 no intervenidas tienen mucho mejor desempeño que la intervenida, que a lo único que se dedicó el interventor fue a obstaculizar el contrato del San Juan de Dios. O sea, es una perversidad desde donde se vea, no solamente generar un problema jurídico para Bogotá, atravesarse a un proyecto que venía en curso, sino además bajar la calidad del servicio de prestación de salud en la ciudad, en el pedacito que ellos pudieron intervenir. Néstor, pero es que yo creo que el mejor favor que le está haciendo el presidente Petro a su propuesta, porque en eso coincide Petro con Riveros, de la autonomía, lo apoyó, aunque no ha firmado, no ha promulgado todavía la ley, es hacer esto que está haciendo, es meterse en la red para buscar de manera forzada hacer su meta, su utopía del San Juan de Dios, coger la cosa de un lado y del otro, lo del muelle de Buenaventura. Entonces, va bien Petro, va bien porque le está ayudando a quienes quieren la autonomía como máxima valor institucional en el país, que mostrar que sí, que los presidentes se meten es obstaculizar y que los alcaldes y los gobernadores pueden sacar a Colombia adelante sola. No es cierto, pero Petro con lo que está haciendo de esa manera absurda como está procediendo es reforzando su famoso apoyo a la ley de la autonomía territorial en el país. Ya les cuento la historia de las palomas y del muelle cerrado en Buenaventura por la decisión de la ANLA y por los alimentos en riesgo y la toxoplasmosis, que es de lo que habla el señor presidente. 8 de la mañana, 6.